Ok, chicos. Bueno, vamos a hablar acerca de todos los temas que va a ser un mini repaso o un breve repaso acerca de todos los temas que han visto en biología. Si estás hablando no se escucha. Sí, ok. Ahí se me escucha, ¿verdad? Listo. Sí, ahí sí. En 1663, cuando nació la citología, tenemos que se descubrió un microscopio, ¿ok? No se descubrió, fue hecho más bien por un científico llamado Robert Hooke. ¿Cuáles eran las características de este microscopio? Las características de este microscopio era que se veía un poco diferente al microscopio que conocemos hoy en día, ya que ya sabemos que los microscopios tienen objetivos y este también. De hecho, aquí tenían el objetivo, ya sabemos que los microscopios tienen una luz, pero la luz suele estar súper cerca, suele estar por aquí. Sin embargo, la luz del microscopio de Robert Hooke o microscopio de Hooke está por toda esta porción de aquí. Todo esto servía para dar luz hacia el lugar donde se ponían los objetos de pruebas o las cosas que uno quería ver a través del microscopio, que era justo aquí, donde estoy encerrado. Esas eran las características especiales de este microscopio. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Sabemos que en 1663 nació la citología por nuestro padre de la citología, Robert Hooke. Pero ¿cómo se le ocurrió todo esto? ¿Cómo descubrió la célula? Pues bien, Robert Hooke de la nada vio cómo se verá el corcho de muy de cerca. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pongamos la prueba en el microscopio que fue creado por mí. Entonces, lo que hizo fue acercarse al microscopio, acercar el pedazo de corcho, lo puso justo donde les puse allí, donde pones los objetos para poder ver a través del microscopio. ¿Y qué fue lo que observó Robert Hooke? Robert Hooke observó algo como esto. Si observan, así se ve cuando se ve justo en un microscopio, cuando ya entren al ciclo van a poder vivir esta experiencia, pero observó básicamente esto. Si tú pones un corcho en un microscopio, vas a observar básicamente esto. Se dan cuenta que se crean unas especies de celdillas. Se dan cuenta, son unas celdas. Entonces, esto fue lo primero que le llamó la atención a Robert Hooke. Se formaron muchas celdas alrededor de toda esta placa. Que bueno, no es una placa preparada, es un simple corcho. Entonces, como le llamó esto la atención a Robert Hooke, ¿qué fue lo que dijo? Me recuerda a las celdas pequeñas de los panales de abeja. Entonces, aquí, justo aquí, ya hace la referencia de que en el microscopio Robert Hooke vio unas pequeñas celdillas, celdas pequeñas. Entonces, es allí donde nació el nombre de pequeñas celdillas, o mejor dicho, nació la palabra célula. O, como lo decían allá, porque él era de Londres, cellulae. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa si pongo un trozo de madera bajo el microscopio? Esto fue lo segundo que pensó Robert Hooke, ya que le dio curiosidad haber puesto un corcho debajo del microscopio y observar todas estas formas tan distintas. Y estas formas tan distintas. Entonces decidió poner un trozo de madera bajo el microscopio. Pero no podía ponerlo así, sino que hizo cortes muy finos de madera, obteniendo placas muy finas de madera. Entonces, ¿qué observamos? Lo puso de nuevo en el microscopio y observamos esto de aquí. Primero observamos, de nuevo vemos lo que son las celdillas, se dan cuenta, las células o celdas pequeñas, se dan cuenta que se ven alrededor de toda esta extensión de madera. Y también observamos estas porciones azules, que sería el líquido que contienen cada una de las maderas. Recordemos que él usó madera sin tratar, es decir, que aún contenía resina. Entonces, a esto él lo denominó simplemente líquido. Líquido que estaba entre las celdas o entre las celulares.
Sin embargo, este líquido es el que más adelante procede a llamarse protoplasma. ¿Ok? Es el mismo. Sin embargo, ahí todavía no se tiene el conocimiento suficiente y se llamaba líquido. Ahora, en efecto, nació la citología ¿por quién? Por Robert Hooke en 1663, porque fue el primer estudio de la célula. Y además nació la palabra célula, ya que, como les mencioné antes, célula proviene de celular. ¿Ok? ¿No tienen ninguna pregunta acerca de esto? Ok, comencemos. 2 siglos después, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos a este señor, Theodor Schwann. Lo que sucede con este señor es que dijo, voy a estudiar todos los tejidos de animales, a lo mejor no todo está hecho de células. Y en efecto, se dedicó a investigar en cada uno de los tejidos de los animales. Y entonces, ¿qué descubrió? Todo estaba hecho de células. En efecto, todo está hecho por células. Entonces, luego le vino otra incógnita. ¿De dónde surgen las células? Y ahí fue donde vienen varias teorías. Pero al principio, ¿qué es lo que creía Schwann y otros biólogos? Creían que las células se derivaban de el líquido corporal. ¿Este líquido corporal a qué hace referencia? ¿Se acuerdan al líquido que observó Robert Hooke en las placas de madera que puso en su microscopio? Estamos hablando de hecho del mismo líquido. Este líquido, en cambio, no encontrado en madera, sino encontrado en los tejidos animales, hace referencia al mismo tipo de líquido, que más adelante se pasa a llamar protoplasma. Entonces, ¿qué es lo que creían Theodor Schwann y otros biólogos? Primero tenemos que el líquido corporal inerte, ¿verdad? Está inerte. ¿Y qué es lo que sucede después? Ellos creían que este líquido corporal inerte luego se compactaba y alrededor se formaba una membrana. Y después de eso se formaba un núcleo. Así, de la nada, de forma espontánea. Entonces, en efecto, esto es algo espontáneo, ¿no? Y ahí es donde nace la teoría de la generación espontánea, propuesta por Theodor Schwann y otros biólogos. Entonces, ya saben, la generación espontánea, ¿qué nos plantea? Nos plantea que básicamente del líquido corporal inerte que contienen los tejidos animales, se compacta este líquido corporal inerte, se forma una membrana, como pudieron observar, se forma una membrana alrededor y luego se forma un núcleo, así de forma espontánea. Y ahí es donde nace la teoría de la generación espontánea. Ahora sí, ¿qué tenemos? Las cosas vivas surgen de materia sin vida. Esto es ciencia. Pero ¿cómo es eso que las cosas surgían de materia sin vida? Esto, aunque no lo crean, para la época era súper real y súper creíble. Tenía incluso esta lógica. Utilizaban todas estas imágenes que tenían aquí para afirmar sus teorías, sus argumentos, usarlos como argumentos. Por ejemplo, se creía que, si se dan cuenta, estos son charcos de lodo, se creía que en los charcos de lodo salían o nacían las ranas si los dejabas durante una noche o ponías comida. También se creía que si dejabas un frasco con carne, iban a ver una generación espontánea de moscas o mosquitos, incluso de larvas, como pueden ver aquí. También se creía que si ponías a los alrededores semillas o ponías choclo, cualquier tipo de maíz, cualquier tipo de comida a los roedores iban a aparecer. Un tipo de roedor serían los ratones. Y el de la carne, como ya les mencioné, pueden aparecer moscas y nacen las larvas. Pero hoy en día ya sabemos que esas larvas nacen debido a las que los insectos ponen sus huevitos allí, ¿verdad? Sin embargo, en esos tiempos no se sabía, se pensaba que era algo espontáneo. Entonces, entendido todo esto, ya sabemos que la generación espontánea era creíble, al menos para esa época, 2 siglos después de 1663. Ahora, a finales del siglo XIX, justo en 1859, tenemos que después de muchísimos experimentos después, tenemos a un científico más, Louis Pasteur. Este fue el que se encargó de contraargumentar a través de sus experimentos y derrumbó junto a otros científicos más, muchos biólogos de hecho, que la generación espontánea no era real, o sea, no tenía sentido para ellos. Así que, ¿qué es lo que dijo a través de su experimentación? Propuso una de las leyes de la biología. Propuso que las células provienen de otras células. Entonces, eso contradice la generación espontánea, ¿no? Pero, ¿cuál es la ley? La ley es que las células provienen de otras células. Esta frase de aquí fue afirmada
tiempo después por la bioquímica, que fue una gran ciencia que se encargó de estudiar mucho más acerca de la química de los cuerpos. Entonces, ya saben, la generación espontánea quedó obsoleta debido a todas estas experimentaciones, que además ya se sabía que las células no surgían simplemente de un líquido corporal que le aparecía una membrana plasmática y luego un núcleo, no, sino que las células provenían de otras células. Hasta ese tiempo eso era un descubrimiento magnífico. Ahora ya sabemos en la actualidad que eso se debe a la mitosis, ¿ok? Entonces, tenemos toda esta lista de aquí. La teoría celular moderna. Gracias a toda esa experimentación de ahí, pudimos saber todo esto. Entonces, ¿qué sucede? La teoría celular moderna nos propone que todos los organismos están compuestos por células y productos celulares. ¿Se acuerdan quién dijo esto? Exactamente, hace un momento lo vimos. Louis Pasteur, que una célula viene de otra célula. Y como teoría celular moderna sabemos que cuando una célula adquiere la cantidad suficiente de proteínas y nutrientes e información genética en el núcleo, procede a hacer la mitosis. ¿Ok? La mitosis. La célula es la unidad estructural y funcional más simple de la vida, en efecto, porque todo está compuesto por células, ¿verdad? Y se acuerdan por qué dicen unidad estructural. Dicen que la célula es una unidad estructural porque un conjunto de células me conforma a los tejidos. Entonces forma una estructura, ¿verdad? Mantiene una estructura entre sí, ya que además las células tienen unas proteínas, ok, que realmente son unos filamentos que lo van a ver después por el citoesqueleto, que permite que cada una de las células esté compactadas entre sí al momento de formar un tejido. Entonces, por eso son una unidad que estructural y funcional más simple. ¿Y funcional por qué? Ya que gracias a la célula hay diversos procesos metabólicos que nos permiten obtener ATP, es decir, energía para poder movilizarnos. A través de las células nos permite también la difusión de varios nutrientes, macronutrientes, proteínas y lípidos que son necesarios ¿para qué? Para otorgarnos más energías, que esa energía y esos nutrientes, ¿para qué sirven? Personas que van al gimnasio. Esa energía que entra a través del metabolismo de las células sirven para crear o formar más músculos, que también es importante cuando estás haciendo gimnasio, ¿no? O cuando estás creciendo. ¿Listo? Ahora, las células no funcionan por sí solas, sino que funcionan por enzimas y organulos. Organulos quiere decir órganos pequeños. Son órganos pequeños porque están en las células. Entonces, estos organelos que están compuestos por proteínas y las enzimas que son proteínas, pues no tienen vida. Sin embargo, las células no pueden estar vivas si no tienen enzimas u organelas, ya que son necesarias para todos estos procesos metabólicos que les nombré. ¿Listo? Ahora sí, pasemos a la tercera. Antes de pasar a la tercera, quisiera nombrar una ley que me sirvió muchísimo aprenderme antes de hacer el examen. Toda proteína es una enzima, ¿ok? Toda enzima es una proteína, perdón. Toda enzima es una proteína, pero no toda proteína es una enzima, ¿ok? Apréndanse bien eso, porque eso a veces nos suele jugar una mala pasada. A veces uno dice, ah, es una proteína, entonces de ley es una enzima. No, toda enzima es una proteína, correcto, pero toda enzima es una proteína, correcto, pero toda proteína no es una enzima, ¿ok? Aprendiéndose eso, pueden darse paso a varias respuestas. Ahora pasemos a la cuarta. Las células se forman a partir de células preexistentes, no de materia sin vida. Como ya lo saben, se forma a través de otras células. ¿Y qué quiere decir esto de ancestros comunes? De ancestros comunes. De ancestros comunes quiere decir que la información genética que había aquí en el centro, en el núcleo de esta célula, parte de esta información, de hecho la mitad, pasa también al núcleo de la siguiente célula que se va a generar a partir de la otra célula. Mitosis. ¿Listo? Debido a que cuenta con ancestros comunes, las células de todas las especies tienen muchas similitudes fundamentales entre sí, entre sus componentes químicos y sus mecanismos metabólicos. Se han dado cuenta que por eso las células no cambian su funcionamiento. Se estudia las células por regiones, células del músculo, células del hígado, células de tal órgano, células de la piel, porque esas células cambian su función según la región en que se encuentre, pero no porque haya pasado muchísimo tiempo y todas las células sean súper diferentes. No, cambia según su región. Eso es lo que quiere decir. Por eso las similitudes en cuanto a funciones se mantienen con el tiempo.
¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿O podemos seguir avanzando? Kiara, Camille, Vanessa, Francisco, José, Pedro, Bianca, ¿alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Porque pueden salir preguntas de aquí perfectamente. Podemos continuar. Listo. Formas y tamaños de células. ¿Qué es lo que sucede aquí? Formas y tamaños de células es sencillo. Las formas de las células cambian según las regiones y estas formas son importantes para las funciones. Entonces, quédense con el concepto. Según la región y forma que se encuentren las células, cambian sus funciones. ¿Ok? Importantísimo. ¿Y qué encontramos en cuanto a formas de células? Ya sabemos que hay más de 200 tipos de células en el cuerpo humano con formas y tamaños y funciones diversas. Es algo que les pueden tomar. ¿Cuántos tipos de células hay en el cuerpo humano? 200. Memoria. Memoria. Pero, ¿qué forma tienen estas células? Tenemos las escamosas o también denominadas planas. ¿Ok? Escamosas o planas. Estas células escamosas también suelen ser llamadas fusiformes. Y ya les vamos a explicar por qué. Fusi. Fusiforme porque tienen forma de aguja. ¿Pero dónde tienen forma de aguja? En las extremidades. Estas extremidades tienen forma de aguja. Por eso se dicen que las células fusiformes o planas o escamosas tienen extremos puntiagudos, porque proviene de fusi, que significa forma de aguja, por los extremos que tienen cada una de estas células. Se dan cuenta que tienen forma de aguja. Ahora, escamosas se le dice que tienen forma escamosa porque se parecen a las escamas que tienen los reptiles. ¿Ok? No hay más razón para llamarlas escamosas. Planas porque son planas respecto al resto. Por ejemplo, estas son cilíndricas, estas son cuboidales, estas son poligonales, estrelladas, esféricas, discoides, fusiformes y fibrosas. Ya vamos a hablar sobre esta controversia aquí. Y escamosas. Pero estas son planas respecto a estas. Se dan cuenta que si tú pones la mano aquí, tú te das cuenta, ajá, siento un poco escamoso, pero si tú pones la mano aquí, estas son varios cubitos, parecen cubitos de hielos, más tridimensionales, y estas son cilíndricas. Entonces, por eso se les denomina también células planas. Además, la morfología o la forma de esta célula no es la única que es plana, sino que su núcleo también es fusiforme o plano, que en su libro, sin literatura, dice que tiene forma de huevito frito, yema de huevito frito. ¿Ok? Listo. Tenemos también las cuboidales. Las cuboidales, pues, no hay nada más que decir. Las cuboidales son las que son, con forma de cuadrado y un núcleo circular en el centro, pero un núcleo pequeño. Ojo, núcleo pequeño, circular en el centro y las células cuboidales, pues, tienen forma cuboidal, de cubo. ¿Ok? Estas células cuboidales, si son cuboidales, se dan cuenta que tienen el mismo largo y tienen el mismo ancho. Por eso se dice que las células cuboidales tienen el mismo ancho y largo. Son características importantes. Luego tenemos las cilíndricas que tienen forma de una figura geométrica cilíndrica, como un rectángulo inverso. Estas se caracterizan por tener un núcleo central ovalado. Nada más. Luego tenemos las poligonales, que son las que tienen forma de polígonos. Pero, hey, o sea, las otras también tienen forma de figuras geométricas. Pero con poligonal, el libro que ustedes usan se refiere a que puede tener más de 5 lados. Si se dan cuenta, si contamos los lados de estas células, tiene 1, 2, 3, 4, 5, justo en el límite. Justo en el límite. Puede tener de 5 a más lados. Y esta tiene 5 lados, el mínimo. Entonces tú ves esto y sabes, ah, entonces esto es poligonal. El núcleo que tiene en el centro es un núcleo circular, nada más, es lo que dice la literatura. Un núcleo circular central. Y las células estrelladas. Células estrelladas son las que tienen forma de estrellas y para que se puedan ubicar mejor, se dan cuenta que tienen forma como las células de tejido nervioso, de ley las han de haber visto, como las neuronas. En efecto,
las neuronas son un tipo de células estrelladas. Entonces pueden relacionarlos respecto a esos. Son características, pero muy características del tejido nervioso, porque tienen formas estrelladas. Luego tenemos las esféricas, células de forma esférica. Por lo general, cuando nos referimos a esféricas, estas células nos referimos a células que están en el proceso embrionario o cuando tenemos un frotis sanguíneo. Por ejemplo, aquí vemos una célula sanguínea con, con un núcleo en forma de riñón, ¿se dan cuenta? No les puedo decir el nombre porque no creo que se confundan, pero quiero que se quede claro que son células que están en los frotis sanguíneos, en los frotis de sangre, que son características de la sangre. ¿Ok? Y este de aquí, ustedes me van a decir, hey, pero estos no son ni de broma, son eritrocitos. No, los eritrocitos tienen forma discoide y son anucleados, es decir, que carecen de núcleo. Se dan cuenta de que además son rojos. Tienen forma de un disco bicóncavo. ¿Bicóncavo por qué? Porque se dan cuenta que aquí hay una pequeña depresión. Entonces, tiene forma de disco, bicóncavo porque tiene una depresión aquí y además no tienen núcleo. Pero no tienen núcleo, ¿por qué? Porque son necesarios para los procesos de oxigenación a través de la vía anaeróbica, sin oxígeno. A través de estas vías obtenemos ATP. Y estas aquí son esféricas porque son células del sistema inmunitario, ¿ok? Son células del sistema inmunitario que tienen diversas formas en el núcleo porque tienen una información especial. Por eso tienen esta forma de núcleo. Una información especial que es importante al momento de combatir contra patógenos, virus o microbios. ¿Ok? Entonces, ya saben, las que son esféricas son las que están en los frotis sanguíneos, específicamente las células inmunitarias. Con fusiforme con forma de aguja. Ok, llegamos a este punto. Está bien que se les denomine fusiforme porque hay células fusiformes y puntiagudas en lo que respecta al tejido muscular, pero las escamosas y fusiformes realmente, cuando entren al ciclo, no las van a diferenciar. Es lo mismo. Es realmente lo mismo. Con fusiforme, imagino que la única diferencia que quieren hacer es que las células fusiformes, ¿ok? Del músculo, las células planas del músculo, se pueden estirar mucho más, porque ustedes ya saben que el tejido muscular se puede estirar y puede realizar contracciones porque utilizamos los músculos para levantar cosas o para sostener cosas, ¿no? Entonces, por eso tienen la capacidad, a través de unos mecanismos de proteínas, de estirarse y contraerse. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia que quieren hacer. Realmente no es mucho la diferencia. Y fibrosas, pues tienen forma de hebra, básicamente. Es lo único que hay que decir. Tienen forma de hebra y sobresalen a través de otros tejidos. Con sobresalir sobre otros tejidos, quiero referirme a que, si se dan cuenta, esto es un tejido en toda su extensión, ¿verdad? Pero aquí en el medio se dan cuenta que como que sobresale. Y esa es la característica de las células fibrosas. Nada más realmente. Aquí les dejo un pequeño mapa conceptual para que puedan hablar sobre todo esto. Y vamos a ver un poquito placas para que ustedes puedan familiarizarse, ¿ok? Porque yo pienso que esto uno no se lo aprende de memoria, sino con imágenes. Tenemos que las células escamosas se encuentran, por ejemplo, en el esófago y la epidermis. Y en efecto, si vemos, por ejemplo, aquí unas plaquitas que tengo, mm, unas placas que tengo de esófago, un momento, por favor. Por si acaso, todas estas placas van a ver algún día en el siglo. Así que algún día les van a servir muchísimo todas estas diapositivas. Pero quiero que observen cómo luce el esófago. El esófago, si se dan cuenta, miren, tenemos esto. Esto es un corte de esófago. Si hacemos un zoom, se dan cuenta que si le ponemos cariño, claro, las células son tal cual como dijimos, aplanadas con núcleo aplanado. Se dan cuenta que están a montones. ¿Se dan cuenta? Porque son células planas y está propiamente en el esófago. Luego si vemos acá, vemos un poquito mejor las células. ¿Se dan cuenta? Son aplanadas. Se ve como algo blanco. Esas son las células. Están con la forma aplanada. Listo. Ahora, las células del hígado. Las células del hígado son propiamente dichos, claro, son cúbicas.
Y para no confundirlos simplemente por la imagen. Piensen las que las células hepáticas son cúbicas. ¿Cómo son las células hepáticas? Pues, les voy a mostrar una imagen. Un momento, por favor. Suerte. Si se dan cuenta, aquí mismo abrimos este de aquí. Aquí. Se dan cuenta que justo en estas porciones de aquí, donde tenemos las ramas, la vena porta, etcétera, eso no importa. Estas cosas de aquí son células cúbicas, sino que están unidas por proteínas de adhesión. Pero son varias células cúbicas. A eso es lo que quiero referirme. Que los hepatocitos tienen forma cúbica, o los cortes histológicos del hígado tienen forma cúbica. Luego también tenemos las cilíndricas. Las cilíndricas se encuentran en el estómago e intestino. ¿Quieren ver un corte de estómago? Un corte de estómago sería este. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que justo en estos espacios hay como una especie de células que se ven así. Eso es porque tienen forma cilíndrica, ¿ok? Tienen forma cilíndrica. Y eso es lo que deben saber. Miren, esto se ve, así se vería una glándula de estómago o en el corte histológico, pero de forma esquemática. Se dan cuenta que tienen forma de cilíndrico. Tienen forma cilíndrica, con el núcleo ovalado en el centro. Entonces, cada vez que ustedes piensen en, células cilíndricas, son las que están en el estómago. Luego tenemos las estrelladas, que ya saben que son las neuronas, las esféricas, que son los leucocitos o los tipos de células inmunitarias. También tenemos lo que son las células del embrión, que eso ya lo van a ver pronto. Y las discoides, que son los eritrocitos, que ya dijimos que tienen forma discoide y bicóncava. Tenemos que saber que cada una de estas células se miden por micrómetros, ¿ok? Esa es la unidad de medida, antes llamada micrón. Puede que se lo lleguen a preguntar, espero que no, pero ya saben. Micrómetro y que antes se le llamaba micrón. Pero eso cambió, porque no era adecuado. Fusiformes, ya saben, tienen forma de aguja porque realmente son las mismas que las escamosas o pavimentosas o células planas. Se encuentran principalmente en el músculo. Las mismas características que le dije. Se llaman fusiformes porque está en el músculo, quieren hacer la diferenciación, porque se pueden estirar un poco más por procesos de unas proteínas. Y las fibrosas también se encuentran tanto en el tejido muscular estriado y los axones. Los axones, por ejemplo, voy a dibujar aquí esquemáticamente una neurona que tiene forma de estrella. Los axones son unas prolongaciones largas, pero muy largas, que sirven para hacer sinapsis con otra neurona, por ejemplo. ¿Ok? Pero son largas. Estos axones pueden llegar a medir incluso hasta 1 metro. Por eso, estas líneas largas son hebras delgadas, porque realmente es una hebra muy delgada que conecta a una neurona con otra neurona. Y en cuanto a las células musculares estriadas, cuando vean cortes de músculo esquelético, ¿ok? Por ejemplo, se los voy a mostrar una ahorita. Hay unos cortes de corazón. Hay unos cortes de corazón. Se dan cuenta que esto de por sí, tú los ves esto, tú ves esta imagen, y la primera palabra que se te ocurre es, está compuesta por unas especies de hebras. Esto es un tipo de tejido muscular estriado, sino que es cardíaco, está en el corazón. Por eso se dice que tienen hebras. Se dan cuenta que sobresalen sobre encima, sobresalen a comparación a estas cosas de blanco. Sobresalen. Entonces, por eso dice que tienen formas de hebras. Sin embargo, cuando usen libros del ciclo, esto va a cambiar bastante. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta sobre los tipos de células o podemos seguir? ¿Todo bien, Kiara, Camila, Francisco? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Por mi parte, sí. Listo. Después al final les voy a hacer unas preguntas. Así que, ojo. ¿Qué tenemos aquí? Ojalá no se los tomen, pero pueden llegar a hacerle unas preguntas, ¿no? Como está en su libro, se los vamos a dar.
¿Cómo sacar el área de una célula? No tienen que memorizarse para nada, absolutamente para nada, lo que son las medidas de las células. Ustedes simplemente tienen que saber si son cúbicas, planas, etc. Por ejemplo, si tenemos una célula cúbica, ¿cuántos lados tiene un cubo? Supongamos que esto es una célula cúbica. Tiene 1, tiene 2, tiene 3 lados, tiene 4 lados, tiene 5 lados y tiene 6 lados, ¿verdad? Y te piden cuál es el área, ¿ok? ¿Cuál es el área de las células hepáticas? Porque no te van a decir células cúbicas, te van a decir células hepáticas. Y tú ya sabes que según este cuadro, las células hepáticas tienen forma cúbica. Entonces tú te haces rápido la matemática, ¿no? Tú dices, sencillo, si esto tiene 6 lados, ¿y cuánto mide por lado? Te ponen en ejercicio. Por lo general, las células cúbicas miden 20 micrómetros. ¿Ok? Y las células cúbicas por lo general miden 20 micrómetros. Estas células de aquí, al menos los hepatocitos, lo multiplicas 20 por el número de lados. ¿Cuántos lados teníamos? 6. Entonces, tú ya sabes que 20 por 20, ¿cuánto es? Sacas la calculadora. 400. Y por 6, que es el número de lados, entonces te da una respuesta que es de 2400 micrómetros, el área. Y el volumen es igual al lado al cubo. ¿A qué se refiere con lado al cubo? A esta medida de aquí. ¿A cuánto mide cada lado? En este caso, los hepatocitos son 20 micrómetros. Al cubo ya saben que sería 20 por 20 por 20, que eso sería igual a, lo sacan, 8000. Entonces ya saben cuál es el volumen. Son cosas que les pueden llegar a preguntar, especialmente con los hepatocitos, porque es importante saber cuántos miden los hepatocitos. Más adelante van a saber el por qué. ¿Listo? Entonces, muy seguramente les pregunten eso, por eso les pongo el ejemplo con los hepatocitos. Ahora, si les ponen una célula cilíndrica, por lo general, aquí de ley les ponen la medida, porque esto es muy variable. Las medidas de lados y lados cambian muchísimo. Solo con las células cúbicas en los hepatocitos es siempre 20, pero en células cilíndricas siempre cambia. Ya saben, una célula cilíndrica pues tiene 6 lados también, entonces hacen la misma operación matemática con el valor que les den en micrómetro. Sobre los microscopios. Un pequeño mapa conceptual que tienen que saberse, yo les paso las diapositivas, es que los microscopios tenemos 3 divisiones. Los microscopios ópticos, que también es denominado como LM. Luego tenemos los microscopios electrónicos y de transmisión, o microscopios electrónicos de transmisión, que son básicamente estos microscopios que usan electrones para conferir la imagen. Entonces, si usan electrones, eso tiene que ser de mayor resolución. Por eso se dice que tiene una resolución profunda. ¿Y qué es lo importante que tenga una resolución profunda? Lo importante de esto es que al tener una resolución profunda, como podemos ver aquí, se ve súper claro, ¿verdad? A esta imagen se le denomina como una ultraestructura, porque se ve súper bien la estructura y entonces por eso se le denomina, esa imagen está en ultraestructura. Como es una ultraestructura, fue hecha por un microscopio electrónico de transmisión. ¿Ok? Se puede ver absolutamente todo lo que está dentro de la célula. Luego tenemos los microscopios de barrido o los denominados según las siglas SEM. Recordemos que estas siglas surgen del inglés. El microscopio de barrido se encarga ¿de qué? De transmitir una imagen, pero de forma tridimensional. Es decir, que solo va a ser por encima, tridimensional, solo por encima. No vamos a poder ver con el microscopio óptico de transmisión cosas que están dentro. Se dan cuenta que son unos gránulos. Eso en un microscopio de barrido no vamos a poder ver. En resumen, solo podemos ver la membrana nuclear de la célula, si es que estamos viendo la célula, solo la membrana nuclear. Entonces veríamos como oscurito porque se verían los fosfolípidos, se verían el colesterol, se vería el glucocáliz, que ya saben que es un complejo de carbohidratos que está sobre encima de la membrana, ¿ok? Entonces no veríamos nada que está absolutamente por dentro. Veríamos proteínas de membrana, pero solo la membrana, si estaríamos viendo una célula. Porque como les mencioné, solo podemos ver en el microscopio barrido imágenes tridimensionales, pero solo lo que está por encima de la estructura. ¿Ok? Listo. ¿Qué tenemos aquí?
estos son básicamente componentes básicos de la célula. Ya saben, la membrana plasmática es la que rodea a cada una de las células, que es membrana plasmática o membrana unitaria, porque rodea a una sola célula. El citoplasma es lo que se encuentra todo en toda su extensión, dentro de la célula, dentro de la membrana plasmática, pero sin entrar al núcleo. ¿Ok? El citoesqueleto es el soporte de la célula, que es básicamente el que se encuentra alrededor, ¿ok? Se encuentra alrededor, muy cercano, por debajo, de hecho, podría decir, por debajo de la membrana plasmática, que son como unos filamentos intermedios, filamentos de actina, microfilamentos, que está hecho por otros microfilamentos y otras proteínas llamadas tubulinas, que me ayudan a dar soporte y forma a esta estructura llamada célula. Por eso también se dice que la célula es una unidad estructural, porque tiene su propio esqueleto, que si es la célula es citoesqueleto. ¿Para qué nos sirve a nosotros el esqueleto? Para mantener la postura, saber qué tan altos somos, ¿no? Y a la célula le sirve para lo mismo, saber qué tan alta es, para mantener su estructura, para eso específicamente. Y está justo debajo de la membrana plasmática. Los organelos o las organelas, ya saben que son órganos pequeños que están compuestos por proteínas, son todas estas que se encuentran dispersos en el citoplasma. Se encuentran en el citoplasma, pero no se encuentran en el citosol. ¿Ok? Es importante eso de allí. ¿Cuál es la diferencia entre el citoplasma y el citosol? El citoplasma es todo lo que está dentro de la membrana plasmática y todo lo que está fuera del núcleo. Y además ahí se encuentran las organelas. Es como un líquido, como una piscina, como un mar en donde hay varios peces y esos peces son las organelas. ¿Ok? Y el mar sería el citosol. El citoplasma, perdón. El citoplasma. En cambio, el citosol es todo lo que está en el citoplasma, es todo el citoplasma, ¿ok? Es todo el citoplasma, pero sin incluir a los organelas. Entonces, esas se excluyen. ¿Entendido? Entonces podemos decir que el citoplasma contiene tanto al citosol y contiene a las organelas. Sin embargo, el citosol no contiene a las organelas, sino que es en toda la extensión del citoplasma sin contener a las organelas. Espero haberme hecho entender. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿O podemos seguir? Entonces, si yo les dijera, a ver, por ejemplo, voy a escoger a alguien random para que pueda responder la pregunta, ¿ok? Y así hacer más dinámica la clase. Camila Proaño, por ejemplo. Si te llega una pregunta de examen y te dice, es probable que una célula con forma cuboidal tenga organelas dentro del citosol, ¿verdadero o falso? ¿Tú qué responderías? ¿Verdadero o falso? O cualquier persona puede responder. ¿Qué respondería? Francisco, José. No sean tímidos, chicos. Falso. Bien, porque el citosol no contiene las organelas. Correcto. Ahora, vamos a hablar acerca de la diferencia entre líquido extracelular y líquido intersticial. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es que el líquido extracelular representa todo lo que está fuera de las células, ¿ok? Todo líquido que está fuera de las células, ¿ok? Eso representa el líquido extracelular. Por eso dice su nombre, extracelular, fuera de la célula. Y el líquido intersticial es el que se encuentra entre las células, es decir, justo por aquí, entre las células, ¿ok? Entre las células. Entonces, si tú ves dos células medias juntitas, tú sabes que aquí en medio, entre las células, va a haber líquido intersticial y alrededor, por fuera, va a haber líquido extracelular. Esa es la principal diferencia. Pero, ¿cómo se llama el líquido que se encuentra dentro, literalmente dentro de la célula? Se le llama líquido intracelular.
intracelular. ¿Ok? ¿Y el líquido intersticial es algo diferente al líquido extracelular? No. De hecho, el líquido intersticial es un subtipo, una subvariedad del líquido extracelular. Se puede decir que el líquido intersticial es líquido extracelular. Correcto, sí. Pero la ciencia menciona que si está entre las células o entre dos células muy cercanas, pues se le denomina líquido intersticial. Entendido esto, podemos pasar a esto de aquí, de cómo diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el plasma es un tipo de líquido extracelular, porque se encuentra fuera de las células. El plasma sanguíneo, ya que recordemos que los eritrocitos que vendrían haciendo las células, pero están anucleadas, no contienen plasma, sino que este plasma está fuera de ellos. Cuando van viajando por los vasos sanguíneos, van viajando junto al plasma. Entonces, líquido extracelular porque está fuera del eritrocito, es decir, fuera de la célula. Líquido cefalorraquídeo porque surge o se forma a través de unas porciones que están aquí cerca de cerca del sistema nervioso central. Sale este líquido, se forma a través de estas estructuras, a través de estas células, ¿ok? A través de estas células surge este líquido y sale de las células. Aquí tenemos estas células y este líquido sale de él mismo, lo bota. Entonces automáticamente pasa al medio externo. Al pasar al medio externo, pasa a llamarse líquido extracelular. Que bueno, si le pones un nombre en específico sería líquido cefalorraquídeo, pero sería líquido extracelular. ¿Correcto? Entonces, estos son los tres tipos que tenemos. ¿Ok? Estos ejemplos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto o podemos seguir? Ok. La membrana plasmática. ¿Qué tenemos aquí? La membrana plasmática, lo que debemos saber es que tiene, déjenme ponerme esto de aquí, una cara extracelular, porque está mirando a la parte extracelular. Si se dan cuenta, miren, parte extracelular, porque está viendo la parte de afuera de la célula. Y este sería el líquido extracelular, porque se encuentra fuera de la célula. Tiene sentido. Y luego, todo lo que es la membrana plasmática y tiene un grosor de 7.5 nanómetros, también tiene una cara intracelular, que es la que mira al citoplasma, es decir, todo lo que está dentro de la célula. Si se dan cuenta, la membrana plasmática está compuesta por unas proteínas, que estas son proteínas transmembranas. Proteína transmembrana, ¿por qué es transmembrana? Porque atraviesa tanto a la cara extracelular y hasta la cara intracelular de la membrana plasmática. Ojo, no es necesario que la célula o la proteína transmembrana se extienda hasta la cara intracelular. Puede quedarse hasta la mitad. Pero el hecho de atravesar una porción o una de las caras de la membrana celular, ya se les confiere el nombre de proteína transmembrana, porque están atravesando la membrana. Tenemos los conductos o compuertas, que vamos a hablar más adelante sobre estas. Tenemos estas proteínas aquí que son transmembranas, un tipo de glucoproteína, que vamos a ver también por qué es una glucoproteína, glucosa más proteína. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber de él? Su función principal es controlar el paso de materiales tanto al exterior y al interior. Se dan cuenta que estas moléculas o iones, con iones me refiero a moléculas que están cargadas tanto positiva o negativamente, ¿ok? O también pueden ser nutrientes, como el potasio, pero el potasio es un nutriente que está cargado también, eléctricamente. Entonces, tienes que jugar con esto. Los iones son moléculas que están cargadas, tienen una carga eléctrica. Puede ser positiva o negativa. Un claro ejemplo de esto es la bomba sodio-potasio, pero de eso hablaremos después. ¿Se dan cuenta cómo pasan a través de las proteínas? ¿Se dan cuenta? Pasa a través de las proteínas. Mientras estas naranjas de aquí salen, las azules entran. Esto es algo que se le denomina intercambio. ¿Ok? ¿Y quién se encarga de controlar el paso de materiales del exterior al interior? La membrana. ¿Pero a través de qué lo hace? A través de las proteínas. ¿Ok? Entonces podemos decir que su función principal es el control de paso de sustancias del medio externo al medio interno a través de las proteínas. Y ojo, la membrana también tiene unos poros. La membrana tiene unos poros.
Perdón. La membrana tiene unos poros. Vamos a dibujar aquí simulando unos poros. Y estos poros que hay en la membrana también permiten, a través de unos movimientos, sin ATP, sin energía, así de la nada, aquí se suelen colar ciertas moléculas. ¿Ok? Se cuelan ciertas moléculas en estos poros de la membrana. Pero algunas moléculas son necesarias y las dejan pasar. ¿Quiénes las dejan pasar? Sencillo. Si ven estas porciones de aquí, que tienen una cabeza y unas colas, que les denomina el libro. Este de aquí es el determinante, el segundo determinante para dejar pasar las sustancias, ¿o no? Ya que recordemos que su cabeza es hidrófila, es decir, es soluble en el agua, hidrófila, afín al agua, atrae objetos del agua, y su cola es hidrófoba, es insoluble al agua. ¿Ok? Entonces, a través de estos fosfolípidos que son, ¿ok? De hecho, si se dan cuenta, ahí arriba y tanto abajo. Estos fosfolípidos son los que determinan si la segunda entrada, si los dejan o no pasar. Si es que pasan por los poros primero, claro. Pasan por los poros y si son nutrientes necesarios, van a pasar como si nada. Pero si pasan por los poros y no son necesarios, los fosfolípidos se van a encargar de enviarlos para afuera. ¿Ok? Y si se llegan a colar estos objetos no necesarios, hay otros tipos de movimientos denominados, por ejemplo, la exocitosis, que ¿qué es básicamente? Porque es algo que van a ver más adelante. Si se cuela esto que no es necesario, la célula tiene la capacidad, a través de unos organulos, formar una vesícula a través de eso no necesario y enviarlo hacia afuera. Porque no es necesario. ¿Ok? Lo envía hacia afuera. ¿Pero cómo lo hace? La vesícula se pega a la membrana y se abre. ¿Ok? Mira, se abren. Y como se abre, ¿qué es lo que hace con el objeto que no es útil? El objeto que no es útil lo que hace es irse. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué podemos definir de aquí? ¿Qué preguntas pueden hacerles de aquí? Primero, ¿alguien sabe qué tipo de moléculas conforman la membrana plasmática en un 98%? Con la imagen podemos sacar qué hay en su mayor extensión en la membrana plasmática. ¿Alguien sabe? Los fosfolípidos. Correcto, bien. Los fosfolípidos, ¿ok? Pero, ¿qué son los fosfolípidos? Los fosfolípidos son un tipo de lípidos, ¿ok? Entonces, si te hablan que en un 98%, se refieren a los lípidos en general. Pero está bien tu respuesta. Si te lo llegan a preguntar de forma oral y no hay lípidos como opción, fosfolípidos es una respuesta correcta. Sin embargo, si se le llegan a poner en las opciones fosfolípidos y lípidos, la respuesta correcta a elegir sería lípidos, porque los fosfolípidos son un tipo de lípido. Ahora sí, pero ¿qué tipo de lípidos se encuentran en un 78%, en una gran extensión? Los fosfolípidos, que también son denominados, según el Saladín, lípidos anfipáticos. Y anfipáticos ya saben por qué, porque ya tienen una cabeza de fosfato y tienen unas colas que son de ácidos grasos. Entonces ya saben que la cabeza de fosfato es afín al agua, hidrófila, y las colas, como es ácidos grasos, son hidrófobas. Por eso se debe su nombre, anfipático. Es como antipático, anfipático, como que sí, como que no. Anfipático. Ahora sí. Estos son los fosfolípidos. Como pueden ver, tiene una parte polar, que es hidrofílica, porque es afín al agua, que está compuesta por una molécula de fosfato. Por eso es afín al agua. Luego tenemos estas colas, que son de ácidos grasos, ¿ok? Estas colas, que están compuestas por ácidos grasos o lípidos, que son hidrófobas, que están justo en la parte interna de la membrana, en una línea intermedia. Por eso se dice que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, porque los fosfolípidos son lípidos y está compuesta además por otros lípidos que ya vamos a hablar más adelante. Se dan cuenta que si le hacemos esto, todo esto sería la membrana. Y si trazamos una línea en medio, vemos que hay dos capas, ¿verdad? Hay fosfolípidos acá y hay fosfolípidos acá. Hay dos capas. Entonces, por eso se dice que es una bicapa lipídica.
Los movimientos de los fosfolípidos. Los movimientos de los fosfolípidos también nos sirven para, como les mencioné, el segundo sistema de defensa o el segundo sistema de restricción para el paso de moléculas que no son necesarias o no. Si son necesarias, pues los van a dejar pasar. Y si no son necesarias, pues a través de estos movimientos, tanto de rotación, traslación, flip-flop y flexión, van a irse expulsando poco a poco estas moléculas innecesarias. Como pueden ver, tienen movimientos de rotación, ¿ok? De rotación, que si son necesarias estas moléculas van a pasar como si nada. Pero si no, este movimiento de rotación va a enviar hacia afuera la molécula. Imaginen que la molécula es este punto rojo. La molécula pasa por aquí y es necesaria, entonces a través de este movimiento de rotación va a pasar hacia adentro. Y si no es necesaria, ¿qué es lo que va a hacer? A través de este movimiento de rotación se va a ir hacia afuera. Luego tenemos el movimiento de flick y flock, que es básicamente cuando los fosfolípidos de la capa de abajo pasan a la capa de arriba. ¿Ok? Arriba, abajo. Arriba y abajo. Y se dan cuenta que tienen como una especie de forma de barrido, ¿sí van? Como forma de péndulo cuando estás barriendo. Este movimiento, si las moléculas no son necesarias, va a enviar hacia arriba lo que no son necesarias. Y si son necesarias, va a ir hacia abajo. Luego tenemos el movimiento de flexión, que es básicamente el movimiento de las colas, de los ácidos grasos. ¿Sí ven cómo se mueven? Este es el movimiento de flexión, que también sirve para lo mismo, para dar paso o no a las moléculas. Y traslación es cuando un fosfolípido pasa de un extremo, pasa al otro extremo. ¿Se dan cuenta cómo cambia? De un extremo pasa a otro extremo. Se puede dar en cualquiera de las dos capas, la de arriba o la de abajo. Pero, ¿por qué son importantes todos esos movimientos aparte de las moléculas? Pues todos estos movimientos, aparte de dar paso no a las moléculas, sirven para mantener líquida la membrana, ya que recordemos que la membrana no puede estar ni tan dura ni tan líquida, ¿ok? Así que si se vuelve muy dura, a través de estos movimientos la membrana se vuelve líquida. Pero, ¿cómo se vuelve compacta? La respuesta es sencilla. Sería básicamente por los tipos de lípidos que se encuentran en un 20%. ¿Alguien sabe qué tipo de lípidos se encuentran en un 20% en la membrana plasmática y me permite a la membrana plasmática mantenerla compacta en concentraciones normales? El colesterol. Correcto. Bien, colesterol. ¿Y cuál es la función del colesterol? Mantener compacta la membrana. ¿Ok? Esa es su función natural al estar en concentraciones normales. Esa es la función del colesterol. ¿Y cuál es el colesterol? Se dan cuenta que estas moléculas que están entre los fosfolípidos son el colesterol y mantienen fijo. ¿Cómo mantienen compacta la membrana? Manteniendo fijos ambos fosfolípidos. Se dan cuenta que está entre medios. ¿Se dan cuenta? Está entre medio de dos fosfolípidos. Fosfolípido 1, fosfolípido 2. Y está aquí en medio. Lo voy a dejar con rojo. Está aquí en medio. Entonces mantiene fijo estos dos fosfolípidos. Como que tuviera dos bracitos y le dicen, no te muevas. Porque recordemos que si se mueven a través de los movimientos, ¿qué es lo que hace con la membrana? La vuelve líquida. Entonces, si no permite que se mueva, mantiene compacta la membrana. Entonces, esto se va regulando según las necesidades. ¿Ok? Eso más adelante igualmente lo van a ver. ¿Qué tenemos después? ¿Qué pasa si aumenta demasiado las concentraciones de colesterol? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Se aumenta demasiado la concentración de colesterol? Aumenta el líquido en la membrana. La membrana se vuelve más líquida. No aumenta el líquido, se vuelve más líquida. ¿Pero por qué se vuelve más líquida? Si se supone que tuviéramos más colesterol y estos colesteroles mantienen fijos varios fosfolípidos, entonces los mantendría fija, la mantendría compacta. Pues imagínate, yo estoy buscando varios colesteroles, muchos colesteroles, muchos colesteroles, muchos colesteroles, muchos colesteroles, muchos colesteroles, muchísimos, 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 muchísimos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué grandes concentraciones de colesterol vuelve la membrana líquida? Porque no hay espacio, ¿ok? No hay espacio. ¿Y qué es lo que hace? Si hay demasiado colesterol, va a haber tan poco espacio que al querer entrar otros colesteroles, ¿ok? Al querer entrar otros colesteroles, los fosfolípidos, que son estos de aquí, van a detectar que, hey, ya hay demasiado colesterol y tú quieres entrar.
habla bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Para botar todo ese exceso de colesterol, van a comenzar a hacer flick-flock. Van a cambiarse de la capa de abajo a la de arriba. Y la capa de arriba hacia abajo. Hacen estos movimientos de flick-flock para tirar todos los colesteroles hacia afuera. Porque le dice, ya sálganse, me están estorbando, hay demasiado colesterol. Entonces, ¿qué sucede si no hay colesterol? Por autorregularse, la membrana se vuelve muy líquida. Por eso se dice que debido al exceso de colesterol, la membrana se vuelve líquida. Pero no es porque haya demasiado colesterol y se vuelva líquida, sino que la membrana celular, por los fosfolípidos, botan estos colesteroles y se vuelve líquida la membrana. ¿Ok? Porque suelen tener este concepto muy transdiversado, muy mal, y si se aprenden las cosas de memoria está feo. Ok. ¿Qué tipos de líquidos se encuentran en un 5%? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué tipo de lípidos se encuentran en un 5%? Los escucho. Glucolípido. Glucolípidos. Correcto. Y estos glucolípidos, ¿alguien sabe qué son en palabras fáciles? ¿Alguien podría describirme cómo es un glucolípido? ¿Qué forma tiene? Ok. Los fosfolípidos son básicamente fosfolípidos más pequeños, con colas más pequeñas. Esto es un fosfolípido que tiene colas grandes y esto es un glucolípido que tiene colas de ácidos grasos más pequeñas. En resumen. Entonces, si tiene colas más pequeñas, va a tener menos ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, ¿qué forman muchos glucolípidos? Los muchos glucolípidos forman un complejo, que ustedes ya lo deben conocer como glucocálix o glucocáliz. ¿Ok? A mí me gusta mucho más este nombre. Glucocáliz, ¿qué nos permite? Glucocáliz sirve como un mecanismo de receptor, resección. Permite también que la célula, a través de esto de aquí, este es el glucocáliz, ¿ok? Forma un complejo de lípidos que se forma sobre la membrana. Se dan cuenta que está sobre la membrana, sobre los fosfolípidos, ¿ok? Y este glucocáliz o estas glucoproteínas, porque en conjunto se llama glucocáliz, sirven para receptar información, sirven como para decir, para ver si son compatibles o no con otras células. Entonces, por ejemplo, ¿han visto a pacientes que necesitan un trasplante de riñón, por ejemplo? Estos pacientes, el doctor les dice, sí, vamos a buscar a una persona para que te dé un riñón. Pero se ponen tristes o se ponen enojados porque lastimosamente ese riñón de la persona que decidió donar el riñón no es compatible. Y no es compatible porque el riñón está hecho por células. Y estas células también tienen una membrana plasmática. Y si tienen membrana plasmática, en la superficie tienen glucocáliz, ¿verdad? Estos glucocáliz o estos glucolípidos sirven como, ¿cómo se decirlo? Como una especie de puntos diferenciadores de otras células. Con eso me refiero a qué? Que permite diferenciar si son células ajenas o células propias. ¿Ok? Entonces, viene el órgano, ¿verdad? Porque recordemos que los órganos están compuestos por células. Entonces, viene la célula del órgano. Le dice, no, no eres compatible. ¿Ok? No eres compatible. Entonces, el órgano no puede ser compatible y no puede ser trasplantado al paciente. Ok, ¿quedó claro eso? Ok, aquí está un pequeño resumen. Ya saben, lípidos en un 98% se conforma la membrana plasmática, 75% fosfolípidos, 20% colesterol y 5% glucolípidos. Y un 2% son proteínas, que son las proteínas que ya vimos, que permiten el paso de ciertas moléculas. Y este 2% de proteínas conforma el 50% de la membrana. Ok, otra cosa que quiero que vean aquí. Glucocáliz. Aparte de esto que cubre la superficie de la membrana celular, recuerden que el Saladin está mal traducido, así que hay contradicciones por eso. Está mal traducido, lastimosamente. El glucocáliz, es único en cada ser humano.
excepto en gemelos. Entonces, sí han oído las historias en que los gemelos sí pueden trasplantarse órganos, intercambiarse órganos, porque son compatibles. Y estos son compatibles, ¿por qué? Porque el glucocáliz detecta que las células del hermano gemelo son compatibles. Entonces puede haber este trasplante de órganos. ¿Ok? ¿Cómo están formados el glucocáliz? Por glucolípidos. ¿Glucolípidos qué quiere decir? Que está formado por glucosa y otras moléculas de lípidos. Y también formado por glucoproteínas, que es glucosa más proteínas. Entonces, todo esto conforma al glucocáliz. ¿Ok? Permite distinguir al cuerpo entre sus propias células, ¿sí? A ver si están sanas. Porque glucocáliz también nos sirven, por ejemplo, cuando tenemos cáncer. Por eso dice que una de sus funciones es la inmunidad a las infecciones y defensa contra el cáncer. Células sanas, defensas contra el cáncer. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que actúa como alguien que detecta si las células pertenecen o no. Y cuando una célula está enferma, con cáncer, por ejemplo, la célula se vuelve como dañina, un agente infeccioso, como algo malo. Entonces, el glucocáliz, que se encuentra sobre la membrana, dice, ok, tú no eres compatible, tú no puedes entrar aquí, tú no puedes adherirte a esta célula porque eres incompatible conmigo. ¿Pero por qué? Porque las personas cuando ya tienen cáncer, su glucocáliz cambia, ¿ok? Cambia y se vuelve maligno. Entonces, por lo tanto, sirve como un marcador. Y este marcador nos permite saber que no son compatibles con otras células del cuerpo. Gracias a que el glucocáliz también se infecta, se vuelve malo. Ok, inmunidad a las infecciones. ¿Qué sucede con esto? Si, el mismo ejemplo, si por ejemplo el glucocáliz ve a una célula infecciosa, a un agente patógeno que se está acercando rápidamente, lo detecta y envía una señal a las células del sistema inmunitario. ¿Ok? A los leucocitos. Le dicen, hey, hay una célula o un agente infeccioso que se está acercando a estos lares. Entonces, automáticamente envía esta señal a los leucocitos y se activa el sistema inmunitario. Por eso adquiere inmunidad contra las infecciones. Compatibilidad con los trasplantes. Ya dijimos el por qué. Porque esto de aquí, el glucocáliz, permite detectar si son células propias o no. ¿Ok? Y los gemelos, pues las células son iguales, prácticamente, tienen el mismo glucocáliz. Entonces, esas células que tienen el mismo glucocáliz se detectan como propias. Por eso el trasplante de órgano es posible. Pero si no son gemelos, recordemos que esto es único en cada ser humano. Por lo tanto, puede ser un poco difícil encontrar esto de aquí, un tipo de trasplante. Ya que, por ejemplo, en la transfusión de sangre, tú sabes que si es el mismo tipo de sangre, sí lo puedes transfundir, ¿verdad? Puedes intercambiar sangre si es el mismo tipo de sangre. Entonces, es posible. Y si encuentras a otra persona que tenga unos marcadores parecidos o el glucocáliz parecido, entonces puedes realizar los trasplantes de órganos. Por eso los trasplantes de órganos son posibles. Adherencia celular. Con eso se refiere a que, por ejemplo, tenemos una célula y la otra. Y el glucocáliz es este verde de aquí. ¿Qué es lo que sucede? El glucocáliz es partícipe de un tipo de adhesión, que lo van a ver durante el ciclo. Que en el libro que vamos a hacer el ciclo dice que básicamente está compuesto por unas adhesiones hechas por glucolípidos. Estos glucolípidos son el glucocáliz, estos glucolípidos. El glucocáliz en toda su extensión, que permite que estas células se unan para intercambiar nutrientes o porque conforman un tejido, ya que recuerden que las células más células forman tejidos. Fertilización. Recordemos que con fertilización se refiere a que está el ovocito y aquí está el espermatozoide. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El espermatozoide, al ingresar aquí, ¿ok? Al ingresar aquí, permite, pero ¿cómo ingresa ahí? ¿Por qué ingresa ahí? ¿Por qué el espermatozoide sabe dónde ir? Lo sabe, básicamente, porque el ovocito también tiene, en la membrana celular, tiene glucocáliz, glucolípidos, y este de aquí, el espermatozoide también tiene glucolípidos, que permiten la adherencia celular.
aunque no lo crean, permite que se adhieran el espermatozoide con el ovocito. Y entonces, por esta adherencia, por esta fuerza de adherencia, por esta fuerza de atracción, ya sabe el espermatozoide que tiene que ir al ovocito. ¿Ok? Por eso también se dice que es una guía para las células embrionarias. Guía para las células embrionarias porque aplica la misma lógica. Durante los procesos embrionarios ocurren varias divisiones de células. Y obviamente las células tienen glucocáliz, glucolípidos, que son estas bolitas de aquí. Y quieren formar células más complejas. ¿Ok? Entonces, a través de esta adherencia, esta atracción entre sí, a través del glucocáliz, se unen y forman una molécula o una célula, perdón, más compleja. A eso es a lo que se refiere. Y listo. Ahora sí, tenemos, por ejemplo, esto de acá. Vamos a hablar acerca de lo que son las microvellosidades. ¿Qué son estas? Las proteínas transmembrana, perdón. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ya hablamos sobre esto. Las proteínas transmembranas o las proteínas de membrana. Existen proteínas transmembranas o proteínas estructurales. ¿Ok? Las proteínas transmembranas son las que atraviesan a la membrana. ¿Ok? La atraviesan. Y las proteínas estructurales son las que están insertadas en la bicapa del fosfato. ¿Ok? De los fosfolípidos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que, por ejemplo, tenemos una célula, ¿verdad? Y se acuerdan que hay unas proteínas transmembranas. Yo les mencioné. Las proteínas transmembranas son las que van a atravesar por completo a la célula. Aquí está el núcleo. Y en cambio, las proteínas que dicen aquí, las estructurales, son las que se insertan en la bicapa de fosfolípidos o la atraviesan. Proteínas estructurales que permiten dar estructura. Entonces, si borramos aquí, estas proteínas simplemente van a atravesar hasta la mitad de la bicapa lipídica, ya que recordemos que son dos, ¿verdad? Son dos capas. Son dos capas. Esta la atraviesa por completo y esta no llega a alcanzar a la otra capa, porque es una bicapa y no alcanza a atravesar la otra capa. ¿Y cuáles son las funciones de estas proteínas estructurales? Su nombre lo dice, dar estructura a la célula para que no se deforme. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que estas proteínas no permitan el paso de otras, ¿ok? De otras moléculas. También permiten el paso de las moléculas. ¿Ok? También permiten. Y las proteínas transmembranas, por obvias razones, también permiten el paso de moléculas. A eso se refiere. Entendido esto, tenemos que las estructurales se dividen también en periféricas, ¿ok? Que son las que se adhieren a una cara de la membrana. Ya dijimos que se adhiere a una parte, una capa de la membrana celular. Y se anclan con el citoesqueleto. ¿Cómo es eso que se ancla con el citoesqueleto? Pues bueno, recuerden que yo les mencioné que justo debajo de aquí había un citoesqueleto, ¿verdad? Que estaba estaba justo debajo de la membrana plasmática, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Estas de aquí, este citoesqueleto, tiene unos filamentos de proteínas. Y estos filamentos de proteínas se anclan a la membrana plasmática. Se anclan, ¿ok? Y al momento de hacer eso, pues, aparte de anclarse con la membrana plasmática, se anclan con otros objetos que están en la membrana plasmática. Y adivinen quién está en la membrana plasmática. Y se anclan también las proteínas, tanto la transmembrana y la periférica o estructural. Entonces, a eso se refiere, que lo ancla el citoesqueleto. Y aquí están los diferentes tipos de proteínas transmembranas, o diferentes tipos de proteínas que dan el paso a varias moléculas. Tenemos, entre sus funciones, ser receptoras, llega un mensaje químico y lo recepta,
una enzima, que una enzima se encarga de desdoblar, ¿ok? Se encarga de desdoblar las moléculas que vienen aquí directamente a la enzima. ¿Cómo funciona esto? Sencillo. Por ejemplo, vamos a dibujar otra célula de forma esquemática por acá. Con su núcleo. Ok. ¿Y a eso a qué se refiere? Se refiere a que estas proteínas van a contener una enzima y van a contener un receptor. Receptor y enzima en muchas ocasiones trabajan juntos. ¿Qué es lo que sucede? Llega al receptor, en un espacio que tiene aquí, llega el sustrato o la molécula o la sustancia, llega aquí para luego activar a la enzima. Y al activar a la enzima, ¿qué es lo que sucede? Llega otra molécula que llega a la enzima y esta enzima, como era un circulito, ¿qué es lo que hace esta enzima? La desdobla, la descompone. Entonces ya no va a ser un circulito, sino que vamos a obtener como resultado un medio círculo. La desdobla, la descompone. ¿Listo? No hay ninguna pregunta respecto a esto por ahora, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos a las que conforman o tienen función de conducto iónico. Las de conducto iónico es sencillo, dejan pasar otras moléculas de afuera hacia adentro. Las de conducto iónico en forma de compuertas, es la única diferencia es que se abren en forma de compuerta. Es decir, que esta parte de la proteína se va por acá y esta parte de la proteína se va para acá. Se abre en forma de compuerta. En cambio, los conductos iónicos, ¿qué es lo que hacen? Estas se abren un poquito, es decir, de esta forma. Se abren un poquito y luego se cierran por el otro lado, por el lado que estaba afuera, y se abren por el lado de acá. Y botan la molécula hacia adentro. En cambio, las que tienen los conductos en forma de compuerta, ¿qué es lo que hacen? Como tienen forma de compuerta, esta es la membrana plasmática, ¿verdad? Como tienen forma de compuerta, estas directamente se abren así, de una. No se cierran ni se abre de un lado o del otro. Directamente se abren en su totalidad y pasa la molécula. ¿Ok? Sencillo. Marcador de identidad celular. Marcador de identidad celular. ¿Alguien se acuerda de la función de marcador de identidad celular? Los glucocálidos. Estos adquieren la forma de marcador de identidad celular. ¿A qué se refiere con marcador de identidad celular? De identificar si la célula es propia o no. Esta proteína tiene la misma función que el glucocálido o los glucolípidos que se forman en la superficie de la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas proteínas que están aquí, a través, con ayuda, ¿ok? De un glucolípido, con ayuda de un glucolípido, ayudan a detectar si una célula es o no compatible con otra célula para que se puedan adquirir y formar tejidos. O también detecta si llega un mensaje o una molécula que es permitida o una molécula que no es permitida. ¿Ok? La misma lógica para los trasplantes de órganos. A través de estos marcadores, ¿ok? Podemos detectar si estas moléculas son afines o no y si podemos trasplantar o no el órgano. Porque recordemos que los órganos están formados por células. Y si las células no son compatibles entre sí, no se puede dar el trasplante de órganos. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y moléculas de adherencia celular, pues, como pueden ver en la imagen, simplemente se adquieren. Nada más. Pero, o sea, sucede algo más. Bueno, sucede algo más. ¿Qué es esto? Aquí está la proteína, ¿verdad? Adhesión celular. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y como podemos ver, aquí abajo recuerden que está el citoesqueleto. ¿Y qué es lo que sucede? La proteína de adhesión celular actúa junto a un filamento intermedio que proviene del citoesqueleto que ayuda a adherirse con otra célula. Entonces, a través de la proteína de adhesión celular y un filamento intermedio del citoesqueleto de la otra célula, permite que se adquieran ambas células. ¿Ok? Esa es su función completa. Receptor. Vamos a hablar un poco más de teoría. Igualmente, espero les haya quedado claro con los dibujos.
Receptor, como pueden ver, se encarga de fijar el mensaje químico, ¿ok? Se encarga de receptar el mensaje químico para ustedes llevarlo al medio intracelular y que ese mensaje químico llegue a otras partes de la célula, o este mensaje químico activa al receptor para que el receptor le avise a la enzima. ¿Se acuerdan lo que les expliqué? Le avisa a la enzima para que pueda desdoblar la otra molécula, tal como les expliqué acá. ¿Se acuerdan? Por aquí. ¿Se acuerdan? Receptor se activa por el mensaje químico y este activa a esta proteína de acá, que sería una enzima. Recuerden, toda enzima es una proteína, ¿ok? Pero no toda proteína es una enzima. Entonces, activa esta enzima y esta enzima que se encarga de desdoblar esta molécula que era circular, ahora la vuelve medias lunas. Su función en total. Eso es todo. Tenemos la enzima que ya saben que viene por el mensaje químico, ¿ok? Viene por el mensaje químico, una de dos. Hay dos tipos de enzimas. Están las enzimas. Las enzimas que dependen de un receptor, y luego están las enzimas que son autosuficientes, que tienen dos espacios. Tienen un espacio para el mensaje químico y tienen un espacio para la molécula y poder desdoblarla. ¿Ok? Por eso es una de dos. Necesita el receptor para activar la enzima, o el receptor está ahí para enviar este mensaje químico dentro de la célula y enviarlo a otras regiones de la célula, para que cumpla diversas funciones. Pero básicamente esa es la función de la enzima, desdoblar. Con desdoblar también nos referimos a digestión de macromoléculas, ¿verdad? Por ejemplo, el almidón, proteínas y lípidos y grasas. Las proteínas, por ejemplo, si las desdobla una enzima, ¿qué se vuelven? Aminoácidos, porque las proteínas son básicamente cadenas de aminoácidos, ¿verdad? De 12 a 13, 7 aminoácidos. Entonces, estas cadenas de aminoácidos, al desdoblarse por las enzimas, ¿qué es lo que sucede? Ya no serían en conjunto una proteína, sino aminoácidos libres, que pasan dentro de la célula porque es importante para su metabolismo. El almidón, ¿qué? El almidón, ¿qué es lo que tiene? Moléculas de carbohidratos. ¿Y estas moléculas de carbohidratos para qué nos sirven? Para obtener energía. A través de las moléculas de carbohidrato obtenemos el ATP. Entonces, gracias a estas enzimas, podemos hacer el proceso de digestión, de metabolismo celular. Las enzimas producen segundos mensajeros. Correcto, ya vamos a hablar acerca de los segundos mensajeros, que es una especie de reacciones en cascada, que además desdoblan hormonas. Correcto, hormonas, moléculas, ¿ok? Se encargan de desdoblar. Y digestión se encarga de desdoblarla también, pero simplemente cuando son proteínas o carbohidratos, o alimentos como estos. ¿Quedó entendido esta parte de aquí o hay que repetir algo? ¿Ok? Listo, entonces, a este punto ya pueden responder preguntas. Entonces, si yo les digo entre verdadero o falso, si las enzimas necesitan sí o sí un receptor para activarse, ¿ustedes qué responderían? ¿Verdadero o falso? ¿Qué responderían? ¿Qué? Sería ¿Qué? falso, porque recordemos que no necesita un receptor. La enzima puede ser autosuficiente. Ahora sí, vamos a hablar de lo siguiente, que son proteínas de conducto. ¿Qué es lo que permite? Sencillo. Como les expliqué, la parte de afuera se abre, entra la molécula, se está en estas partes de aquí, si se dan cuenta que hay un espacio, está tranquilo el ion, se cierra la parte extracelular y se abre la parte intracelular de el conducto de proteína. Entonces, esta se cierra y esta se abre, entonces la molécula pasa dentro de la célula. ¿Ok? ¿Y qué es lo que permite el paso? De agua y de solutos, básicamente. ¿Ok? Y en cambio las compuertas, ¿cuál es la diferencia? Que las compuertas se abren directamente, se abren y se cierran. Se abren para que pase la molécula y se cierran cuando ya la molécula pasó. Listo. Estas enzimas que ya hablamos, proteínas de conductos, que ¿cómo se activan? ¿Cómo se activan las compuertas? Responden a tres estímulos. Los ligandos, que es a través de mensajes químicos, los voltajes, que es un cambio potencial eléctrico, que ya vamos a hablar sobre esto, tiene que ver sobre las bombas sodio-potasio, sobre
un estímulo mecánico, ¿ok? Que es una especie de tensión física a través de estiramiento, presión, que están por lo generalmente en el músculo. ¿Y cómo es esto? Sencillo. Sencillo. Tenemos esta imagen de aquí. Y tenemos aquí a una célula otra vez. Y vamos a dibujar aquí una proteína esquemática, una compuerta, ¿no? Su espacio. Su espacio. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuándo se abren estos de aquí? Estas de aquí se abren cuando esta molécula es un ion, es decir, está cargada eléctricamente. Ya saben que puede estar cargada de forma positiva o negativa. Se acerca la molécula a unos receptores que se encuentran aquí, justo en las esquinitas de las proteínas. Estos ligandos se acercan como mensajeros químicos y abren la compuerta, ¿verdad? La abren en su totalidad y pasa. También responde a los estímulos de voltaje, que es a través de lo que ya les mencioné, si está cargada o no eléctricamente la molécula, para que a través de estos receptores se capte este ion, si está cargado o no eléctricamente, y se abre la compuerta, según sean necesarias o no. Y mecánicas, pues, cuando estás ejercitándote, tú necesitas, ¿verdad? Tú necesitas generar más energía. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tu cuerpo busca energía de donde sea, porque imaginemos que eres una persona muy flaquita y tienes muy poca grasa, ¿verdad? Entonces, el cuerpo va a intentar buscar grasa de donde sea. Entonces, la va a buscar donde sea. Entonces, esta grasa va a venir acá, debido a la tensión mecánica. La grasa se va a mover hacia estas proteínas debido a la tensión mecánica y porque estamos cansados, al estiramiento, a las presiones que estamos haciendo, porque estamos cansados, a través de todos estos estímulos mecánicos, la grasa va a venir por aquí, va a ir a los receptores que se encuentran en estas esquinitas y van a entrar. Entonces, por eso tiene sentido la tensión mecánica. Ahora, ¿qué más tenemos? Marcadores de identidad, ya saben, si permite o no trasplantarse algún órgano. Y trabajan en conjunto al glucocáliz, que es esta molécula verde que está aquí. Moléculas de adhesión celular, ya saben, trabajan igual que junto a los filamentos intermedios del citoesqueleto para adherirse a otras proteínas de adhesión celular de otras células y así adherir células y células. ¿Ok? Unión entre célula y célula, ya lo saben, a excepciones de ¿qué? A excepción de los glóbulos rojos, que no tienen este tipo de proteínas de adhesión celular, de las células cancerosas, porque recordemos que las células cancerosas, todas sus proteínas, incluyendo su glucocáliz, se infecta, ¿verdad? Y si el glucocáliz está infectado, ¿qué es lo que sucede? No puede ser compatible con ninguna célula. Y si no es compatible con ninguna célula, no se puede adherir a otras células, porque es necesario para adherirse a otras células que sea compatible. Por eso, si un riñón tiene cáncer, no va a ser compatible con las células donde se va a trasplantar, porque el glucocáliz está dañado. Y óvulos espermatozoides, ¿por qué no hay moléculas de adhesión celular? Esto lo dice el Saladín, pero luego cuando entren al ciclo realmente sí hay moléculas de adhesión. Pero ustedes básense en Saladín. No hay moléculas de adhesión celular. Ok. Y ahora sí tenemos el segundo mensajero, que el segundo mensajero es sencillo. El segundo mensajero, ¿en qué se basa principalmente? El segundo mensajero se basa en que tenemos a un receptor y este receptor va a tener un espacio, ¿no? Va a llegar un primer mensajero. Que esto puede ser un estímulo, ¿ok? Puede ser un guión, puede ser lo que sea. Por lo general, pero vamos a llamarlo moléculas. Llega este primer mensajero, que es una molécula, y este receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Molécula o, por ejemplo, una hormona. La adrenalina es una hormona. Y lo va a fijar por los receptores. Este es un receptor de membrana. ¿Y qué es lo que va a suceder? Este receptor de aquí va a liberar a una proteína que tiene adquirida, que es la proteína G. Esta proteína G va a viajar, ¿ok? Hacia la enilato ciclasa, que es un tipo de enzima. ¿Se dan cuenta? Esto es una enzima codependiente de un receptor. Como les mencionaba, no es autosuficiente. Entonces, se activa a través de esta proteína G
activa la anilato ciclasa, que es una enzima, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Va a llegar unas moléculas de ATP, ¿ok? Va a llegar unas moléculas de ATP que tiene contenida la anilato ciclasa, o que viene del medio externo y va a la anilato ciclasa y justo llega a la proteína G. Esta molécula de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Una molécula de ATP. Y esta molécula de ATP se va a desdoblar ¿en qué? En grupos fosfatos, ¿ok? Porque se desdoble el ATP. Y el ATP ya saben que está hecho por adenín trifosfato, ¿verdad? Trifosfatos. Es decir, 3 fosfatos. Entonces perdemos 2 fosfatos. Porque la estamos desdoblando. La estamos desdoblando. La estamos desdoblando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obtenemos lo que es el segundo mensajero, que es la AMP cíclico o el CAM. Y este CAM, lo que sucede es que obtenemos la sinasa activada, ¿ok? O la sinasa inactiva. Esta sinasa inactiva, sí o sí, tarde o temprano va a pasar a llamarse sinasa activada, ¿ok? Tarde o temprano, porque la sinasa inactiva no sirve para nada. Entonces, sí o sí va a activarse. Pero ya saben, en primera instancia obtenemos sinasa activada y sinasa inactiva. Y esta sinasa inactiva pasa a ser sinasa activada. Y esta sinasa activada, ¿ok? Va a activar, esto es una enzima, ¿ok? Lo voy a poner en un circulito, esto es una enzima. La va a activar sí o sí. Y esta sinasa activada, ¿qué es lo que va a suceder? Va a activar a otras enzimas, ¿ok? Para ejercer diferentes efectos metabólicos. O también puede desactivar otras enzimas para diversos efectos metabólicos. Recuerden que la inactivación y la activación de ciertas enzimas son necesarias para diferentes tipos de procesos metabólicos. Y a través de la sinasa activada, ¿qué es lo que va a suceder? Las sinasas van a agregar, ¿ok? Recuerden las sinasas, ¿se acuerdan de estos grupos fosfatos que estaban aquí? Estos grupos fosfatos van a ambas sinasas que están activas, recuerden, están activas, van a ambos grupos ambas sinasas van a estos fosfatos, y luego estos fosfatos, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a ir para activar las enzimas, van a darles una molécula de fosfato. Y entonces estas enzimas se activan o se inactivan. Depende de las necesidades de la célula. ¿Ok? Y luego pues obtenemos los diversos efectos metabólicos. ¿Quedó claro este de aquí? Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal están? ¿Se sienten un poco cansados tal vez? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran bien? ¿O podemos dejar para un descanso de 5 minutos y seguir con lo siguiente? ¿Ok? ¿Qué dicen? Están ya cansados, imagino. Citoesqueleto vamos a explicar en otra clase, porque luego se sobreexplotan y tienen que entender otras cosas antes para ir a citoesqueleto. Tienen que entender los que son los filamentos. Entonces dejamos lo que son los cilios. Estos glucocales ya vimos, ¿ok? Si se dan cuenta en esta imagen, se encuentra sobre la superficie, que es lo que mencionábamos. Esto es rapidito, chicos, igual. No vamos a hablar nada más. Las microvellosidades son básicamente extensiones de la membrana, que son extensiones, ¿por qué? Van hacia afuera, se van hacia afuera, son evaginaciones, porque invaginación es si va hacia adentro y evaginación si va hacia afuera. Y va hacia afuera debido a qué? A unas proteínas. ¿Y estas proteínas qué son? Los filamentos de actina. Y estos filamentos de actina provienen de los filamentos intermedios del propio citoesqueleto. Entonces, estas extensiones, evaginaciones llamadas microvellosidades, son una porción de la membrana plasmática que se evagina, es decir, sale. ¿Y por qué se mantiene ahí? Por los filamentos de actina que provienen del citoesqueleto. Y los filamentos de actina son un tipo de proteína, ¿ok? ¿Para qué sirven los filamentos de actina? Filamentos de actina permiten para que estas microvellosidades se muevan de atrás, hacia adelante, ¿ok?
Se mueven atrás hacia adelante, hacia atrás o hacia adelante, atrás hacia adelante. Así como las hebras del cepillo, al momento de cepillarnos, o cuando coges con el dedo y mueves las hebras del cepillo, tú sabes que se están moviendo, ¿verdad? Entonces se mueven hacia atrás o hacia adelante, hacia atrás o hacia adelante. Y esto es para facilitar el transporte de ciertas moléculas o alejarlas incluso. ¿Ok? Podemos decir que en el intestino hay microvellosidades. ¿Por qué hay microvellosidades en el intestino? Para que pase el alimento más rápido y absorber el agua y nutrientes que tienen esos alimentos. ¿Ok? Para eso sirven las microvellosidades. ¿Y quiénes me dan estos movimientos de absorción? La proteína actina. ¿Y de dónde viene la actina? Es una proteína que proviene ¿de dónde? De los filamentos intermedios. ¿De dónde? Del citoesqueleto. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve la billina? La billina lo que me permite es que la microvellosidad no crezca de más. Simplemente controla o autorregula el tamaño de las microvellosidades, ya que recordemos que los filamentos de actinas pueden crecer. Entonces la billina se encarga de regular este crecimiento. Los filamentos de actina también se pueden regular el crecimiento, se pueden acortar, ellos mismos se pueden acortar, se descomponen por sí mismos si ven que está demasiado largo. ¿Ok? Los flagelos, ¿sí se dan cuenta? Asimismo se mueven las microvellosidades, hacia adelante o hacia adelante o hacia atrás, para movilizar lo que es los fluidos o alimentos. Ahora tenemos lo que son los flagelos. Los flagelos se dan cuenta que tienen un movimiento helicoidal. ¿Qué es un flagelo o un tipo de flagelo? Depende de la literatura, pero según todo entendido, el Saladín y el Ross opinan lo mismo respecto a esto. Los espermatozoides son un tipo de flagelo. La cola se mueve de forma helicoidal. ¿Y a qué me refiero con esto? Sencillo, chicos. Esto es la cabeza del espermatozoide, la parte de glucoproteínas y esta es la cola. ¿Cómo se mueven? A través de la cola. La cola hace este movimiento. Hace este movimiento helicoidal para moverse en toda su extensión. Y así, a cada rato, se mueve hasta llegar a un ovocito. ¿Ok? Y el cilio es como una microvellosidad, pero es muchísimo más larga y está compuesta por más proteínas, aparte de la actina. ¿Ok? Es lo único que deben de saber. Y por lo general se encuentran sobre la superficie celular, sobre un epitelio, que ya vamos a hablar sobre epitelios. Son células cúbicas en este caso. ¿Ok? Por lo general se encuentran en células cilíndricas. Células cilíndricas. Tenemos unos cilios que son como unos pelitos, una extensión de la membrana plasmática que contiene por dentro también un filamento de actina y permite los movimientos de adelante hacia atrás, así como pelitos. ¿Para qué sirven? Para mover moléculas hacia atrás o hacia adelante. No hay por qué complicarse. Y los flagelos ya les expliqué que es un tipo de movimiento. ¿Quiénes lo hacen? Los espermatozoides. Acuérdense de los espermatozoides siempre. Este dibujo es súper esquemático y ya saben, esto es una forma helicoidal, flagelo. Un tipo de flagelo, espermatozoide. Y aparte, este tipo de movimientos de los cilios y microvellosidades son un tipo de transporte pasivo. ¿Ok? Y eso sería casi todo, chicos. Faltaría esto de aquí. Se dan cuenta que tenemos aquí lo que son los cilios y son las compuestas por un poco más de proteínas, como les expliqué. Tenemos que la membrana plasmática sobresale y se forma una vaginación y está compuesta por unas raíces ciliares que están conectadas con el citoesqueleto. Estas raíces ciliares que conectan al citoesqueleto, ¿con qué? Con estos pares centrales. ¿Ok? Pares centrales. Que estos pares centrales no son nada más y menos que ¿qué? Que axonema, un axonema. Y estos axonemas están compuestos por otras proteínas más pequeñas. Dudo mucho que se los pregunten. Pero están compuestos por unas proteínas más pequeñas que son las nexinas, que están unidas poco a poco por unos brazos. Voy a tomar captura de esto. Y nos vamos acá, chicos. Entonces, se dan cuenta que las nexinas conforman el axonema que está justo aquí. Todo esto es el axonema. Si lo vemos desde arriba, esto de aquí se vería así. ¿Ok? Se vería así. ¿Qué es lo que sucede? El axonema, que es lo que vemos aquí arriba, está compuesto por unas proteínas llamadas nexinas. ¿Y qué es lo que une estas proteínas?
Otra proteína más que se denomina la dineína, que son estas rojitas de aquí. Se unen por la dineína y por unos brazos cortos, ¿ok? Unos brazos cortos de proteínas que pueden ser externos e internos. ¿A qué se refiere con externo e interno y cuál es la diferencia? No es mucho, la verdad, simplemente es por donde están ubicados. Externo sería acá e interno sería acá, porque está interno respecto al medio, interno, y este sería externo porque está más alejado del centro. Nada más. Y eso sería el axonema, por lo cual están compuestos los cilios. Tienen una membrana ciliar que es básicamente la membrana plasmática, sino que está diferenciada y tiene otro nombre. Nada más, realmente. Por eso tienen una zona de transición. ¿Se dan cuenta que hay una zona de transición aquí? Zona de transición. Porque justo aquí, en esta zona de transición, la membrana plasmática se diferencia en eso. Pero es la membrana plasmática, sino que quiere otro nombre. Nada más. Y se vuelve más flexible. Absolutamente nada más. Obtenemos lo que son los cuerpos basales que permiten conectar las raíces ciliares con los cuerpos basales y con los filamentos de actina, ¿ok? Con el citoesqueleto, es lo único que sirve. Y los apéndices distales, que son un tipo de proteínas, apéndices distales, son un tipo de proteína que permite adherir a todos estos cuerpos basales y filamentos de actina o proteínas intermedias a la membrana. Y apéndices basales para lo mismo. Sino que basales porque basal significa abajo y está abajo del distal. Entonces se llama apéndice distal. ¿Por qué? Porque está abajo. Apéndice distal está arriba del apéndice basal. Y se llama apéndice basal porque está abajo del apéndice distal. Porque basal significa abajo. ¿Ok? Es lo único. Y esto de aquí, que son tripletes. ¿A qué se refiere con los tripletes? Con tripletes se refiere a todos estos círculos de aquí, ¿ok? A este par periférico, porque este es el par central y el par periférico es los más chiquitos que componen el axonema. Los axonemas están compuestos por estos de aquí, que son proteínas mucho más pequeñas, que por ahora no tienen que saber el por qué o cómo se llaman, pero están compuestas por unas proteínas más pequeñas, ¿ok? Entonces tenemos al cilio, este es el cilio, este cilio está compuesto por un par central que se ve así, ¿ok? Y este par central está compuesto por filamentos de actina, ok, siempre hay un filamento de actina, siempre hay un filamento de actina, pero por lo que veo ya han visto esto, entonces ya podemos entrar a detalle. Está compuesto por microtúbulos. Estas rueditas aquí son microtúbulos. Estas rueditas aquí son microtúbulos. 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 Todas estas líneas verdes son microtúbulos. Microtúbulos, microtúbulos, microtúbulos. Y estos microtúbulos tienen un par periférico, es decir, el cilio, si yo lo miro desde arriba, se va a ver así, pero si yo miro desde arriba del axonema, vemos otros círculos más, ¿verdad? Estos microtúbulos van a estar hechos por otras proteínas más pequeñas que van a ser las tubulinas. ¿Ok? Entonces, para ejemplificarme mejor. Eh, Déjenme ver un momento. Si tengo una imagen más representativa acá. Ok, no. Pero para hacerme entender, si tú ves desde arriba el cilio, vas a ver algo como esto, ¿no? Vas a ver que va a estar juntitas. ¿Ok? Y estos círculos de aquí va a estar compuesto por otros círculos, ¿ok? Entonces, ya saben, el cilio es el más grande y está compuesto por más círculos, que está unido por muchas proteínas, que son los brazos cortos y brazos internos y externos. Y la dineína, ¿ok? Que los vamos a dibujar aquí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que van a unir? Realmente este de aquí en conjunto se llama axonema o protofilamento, este círculo de aquí. Esto de aquí se llama protofilamento. Protofilamento o axonema. Y este axonema va a contener unos círculos más pequeños, ¿verdad? ¿Ok? Porque va a estar compuesto por estos círculos de aquí. Que estos círculos de aquí, que son medios grandecitos,
Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí, 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 son microtúbulos. Y estos microtúbulos van a estar compuestos por otros filamentos más pequeños, otros tipos de proteínas más pequeños, que son estos círculos pequeños que dibujé, que van a ser las tubulinas. Que así mismo van a estar compuestas, van a estar unidas por proteínas, ¿ok? Pero pregunta de examen sí o sí va a ser, ¿cómo se unen los microfilamentos? ¿Por qué proteínas se unen los microfilamentos para formar así el protofilamento del cilio? Y van a contestar la dineína. ¿Y por qué proteínas están compuestos los microtúbulos? Por estos círculos pequeños que son las tubulinas. ¿Ok? ¿Y por qué proteínas están compuestas los cilios? Por la función o por el conjunto de microtúbulos. Y eso es todo, chicos. Ahora sí, puedo dejar de grabar la clase.